Las preocupaciones son algo que nos atraviesan a todos. La pregunta clave está en poder identificar cómo está afectando eso en tu vida en general. Cuando empezás a sentir que tu vida cotidiana está afectada en gran manera por tus preocupaciones, ahí necesitas empezar a escucharte. La primer psicoverdad del día de hoy es que la ansiedad puede limitarnos. Cuando hablamos de ansiedad, justamente estamos hablando de una preocupación excesiva y también un malestar que se nos da a nivel general, ¿no? Tanto en cuanto a síntomas físicos, emocionales y también mentales. Sí, por supuesto. Creo que la clave está en poder identificar cuando hablamos de una ansiedad normal, porque en realidad la ansiedad es una emoción que todos tenemos y esa es una verdad. Por supuesto. Que todos tenemos que conocer, porque hay gente que te dice, yo quiero eliminar la ansiedad, ¿viste? No es posible. Y no es posible, claramente, porque lo que tenés que desafiarte es aprender a manejar esa emoción que muchas veces te genera un entorpecimiento en tus actividades diarias. Pero bueno, sentir ansiedad es normal y hasta inclusive es positivo en términos de que nos permite prepararnos para un montón de cosas. Vos tenés que cumplir con un horario de laburo y ya sabés que hay una gestión anterior que tenés que resolver para poder llegar a horario, tenés un examen y sabés que tenés que estudiar, no puedes ir en la nada misma. O sea, una cuota de ansiedad es favorable para todos. Bueno, justamente esto que decís, ¿no? De la situación examen. Por ahí muchas veces uno piensa que tener ansiedad frente a un examen está mal. Y en realidad es una situación que naturalmente nos pone en esa posición porque justamente estamos expuestos. Sí, ahora, ¿qué pasa cuando la ansiedad empieza a asomarse en nuestras vidas de manera problemática? Porque en realidad estamos hablando de una emoción que la podemos identificar a partir de distintos grados, ¿no? Obviamente, sentir ansiedad, como dijimos anteriormente, es normal y es una emoción que no podemos evadir. El tema está cuando empieza a entorpecernos y empieza a hacernos evadir ciertas situaciones, la resolución de ciertas situaciones y quedarnos como en esa espera constante de tratar de planificar mentalmente aquello que estoy tratando de llevar a la acción, pero nunca lo termino por concretar. Claro, queda justamente en el pensamiento. Uno no va a ese accionar, porque cuando la ansiedad nos abruma, que en realidad estamos hablando de un trastorno de ansiedad claramente, tiene que ver con eso, con que nos limita todo el tiempo y afecta lo que es nuestra vida diaria. Tal cual, en las personalidades donde más cuesta lograr un manejo de la ansiedad es claramente en las personalidades que están más vinculadas a una neurosis obsesiva, ¿viste? Que lo que tienen es una sobrecarga constante de pensamientos y una sensación de querer tener el control sobre todo lo que se va a desarrollar. Y esta cuestión de intentar predestinar el futuro y adelantarse a través del pensamiento a todo lo que va a suceder y a todo lo que va a acontecer a nuestro alrededor. Y claramente el nivel de padecimiento que lleva adelante una persona en donde todo el tiempo tiene esta sobrecarga en su pensamiento es tremendo, es elevadísimo. Por supuesto. Y justamente viste que en la neurosis obsesiva lo que sucede es esto, ¿no? Que el obsesivo todo el tiempo duda. Entonces, si vos le sumás el tema de la ansiedad, ¿qué pasa? Claro, se crean los millones de escenarios catastróficos posibles para todo. Es decir, no sé, me voy a ir a tener una cita con alguien. Es como, uy, es un montón pensarte, ¿no? Entonces siempre por ahí está buenísimo cuando uno atraviesa una ansiedad, también ir como identificando qué es lo que a mí me genera ansiedad. Porque también a veces sucede esto, ¿no? La ansiedad puede darse por un duelo, por relaciones de pareja, ¿no? En general, o vínculos. Por supuesto, lo que tenemos que identificar es que se trata de un estado de hiperalerta constante, ¿no? En donde yo estoy elevando mis niveles normales de registro del mundo como para tratar de generar ese control que de otra manera no lo puedo hacer, que me den de alguna forma como una falsa sensación de seguridad. Porque ¿qué le pasa a la persona que sobrepiensa todo? Lo que le pasa es que está tratando de controlar cada acontecimiento que va a ir sucediendo en su futuro. Se anticipa. Exacto, porque siente que de esa manera tiene
una falsa seguridad, y en realidad es falsa porque nadie puede tener una seguridad al 100% de lo que va a acontecer en cada centímetro de movimientos que va dando, ¿no? Es que es muy difícil también controlar cosas que tienen que ver incluso con el mundo externo. Ya de por sí, con uno mismo, a veces uno no puede controlar ni sus propias emociones. Imagínate controlar una situación en la cual incluye factores externos. Es imposible. Tal cual. Y lo que se está tratando de evadir todo el tiempo con esta preocupación excesiva es en realidad el enfrentamiento de ciertas situaciones. Porque la persona que tiene una ansiedad muy desnivelada pasa su vida postergando. Sí. O sea, postergando encontrarse con ese vacío que le hace sentir insuficiente para todo lo que tiene que enfrentar, porque ahí está la verdadera cara de la moneda de por qué la persona padece tanto. Yo me siento insuficiente, o sea, siento que todas las situaciones me pueden llegar a exceder, entonces tengo que buscar hacerlas perfecto y controlarlas, y eso es algo que me genera un desbalance a nivel emocional altísimo. Y es simple como tratar de identificar por qué nos sobrepasamos tanto con la ansiedad. Nosotros tenemos que pensar que nuestra tolerancia como personas para manejar el malestar tiene un tope, tiene un límite. O sea, tendremos que imaginarnos como si fuésemos un vaso, ¿no? Uh-huh. Como que nuestra psiquis es como un vaso, un recipiente que nosotros le vamos agregando agua, pero por supuesto el recipiente tiene un tope. Obvio. Y ahí está el punto clave, que cuando el tope se empieza a rebalsar, porque nosotros diariamente estamos depositando ansiedad en nuestra psiquis, entonces llega más todo lo que venimos acumulando, que no vamos resolviendo a nivel general en nuestra vida, llega un momento que obviamente ese recipiente estalla y empieza a salpicar agua por todos lados. Y ahí es donde empezamos a identificar esa sintomatología a través de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es como que está diciendo, por algún lado yo tengo que descargar y voy a explotar de la peor manera que pueda. Tal cual, y justamente, viste, lo que le sucede a la persona ansiosa es esto, en esa preocupación excesiva, idea todo en su mente y nunca acciona, ¿no? Lo que decíamos antes, y ahí es cuando aparece la procrastinación, y en realidad procrastinar genera más ansiedad, porque todo el tiempo estás postergando tu vida, que en realidad muchas veces más que postergar es limitar, porque a veces nos limitamos o ir a un encuentro, por ejemplo con amigos o lo que sea, porque nos genera ansiedad, o ir a una entrevista de trabajo. Entonces eso nos afecta en todos los sentidos, porque por ejemplo si vos frente a la ansiedad te limitas a ir a una nueva entrevista de trabajo porque en tu trabajo estás mal, bueno, te estás vos condenando a seguir en ese lugar que también te genera malestar. Tal cual. Y la persona que está acostumbrada a convivir con ansiedad, toda la operatoria de su vida es un trabajo para intentar evadirla. Sí. O sea, es una persona que tiene mucha tendencia a moverse en terrenos y en espacios que ya le son seguros, que se los fue formando, y entonces, bueno, capaz voy a laburar y no siento ansiedad porque ya sé lo que va a pasar. O sea, cuando mi jefe me hable, ya sé lo que me va a pasar cuando tenga que resolver tal tarea, tal otra. Entonces lo convierte en un espacio seguro. Claro, que es porque siente que puede controlar esa escena porque conoce al otro, conoce al espacio. Que va de todo lo nuevo. Lo invitan a comer los compañeros de trabajo, no. Le agarra un estado de ansiedad interno que dice, o sea, ¿por qué me desestabilizo tanto si me están invitando a comer? No es que me están invitando a dar una charla ante 150 personas. Incluso eso, porque son conscientes de que en realidad no hay nada de peligro en eso, por ejemplo, en esa invitación, pero uno se limita, ¿no? Es como, y empieza a poner excusas, no puedo porque tengo esto, tengo aquello, y siempre posterga. Por supuesto. Entonces, ahí hay un punto que obviamente tiene que ver con el evadir constantemente situaciones que tengan que ver con todo lo nuevo y con todo lo que me va a habilitar ciertas oportunidades para descubrir mi deseo, porque en realidad todo lo que estamos haciendo en la vida es atravesar un camino que nos permita redescubrirnos y redescribirnos constantemente. Y si yo me mantengo siempre en lo estable, en lo seguro, en lo que conozco, voy a vivir claramente insatisfecho. Tal cual. Lo que yo siempre digo es que justamente la personalidad ansiosa, ¿qué hace? Evita encontrarse con la incertidumbre. Todo el tiempo ese factor sorpresa queda por fuera. Y muchas veces el factor sorpresa lo que nos genera por ahí encontrarnos con nuestro deseo.
Por supuesto. ¿Qué pasa cuando la ansiedad es tan desnivelada? Bueno, empieza a aparecer la sintomatología en nuestro cuerpo. Ahora, no toda la sintomatología que aparece en nuestro cuerpo es un ataque de pánico. Y eso lo tenemos que aclarar. Sí, creo que es importante diferenciar el ataque de ansiedad del ataque de pánico. Claro, exactamente, porque a veces frente a la ansiedad desnivelada uno empieza a sentir palpitaciones, sudoración. Obvio, tenés que ir a dar un examen y vas a sentirte incómodo, no va a ser la mejor situación de tu vida. Qué ganas de ir a rendir. Claro, vas a sentir palpitaciones, vas a empezar a transpirar, después vas a sentir como si te hubiesen agarrado a palos. Todo eso es normal. Ahora, el ataque de pánico tiene dos tipos de pensamiento que son claves y definitorios, que uno es la idea de muerte constante y la idea de locura, ¿no? La persona todo el tiempo, mientras está atravesando esa situación, siente que se va a volver loco y que toda su sintomatología lo van a llevar a la muerte. Sí, e incluso también esto, ¿no? La sintomatología de la presión en el pecho, las palpitaciones, te hace pensar que te va a agarrar un paro cardíaco. Entonces se acerca demasiado a lo que es la idea de muerte. Tal cual. Y después aparece el pensamiento, no, me estoy volviendo loco, me voy a volver loco. Y sucede mucho que la mayoría que tiene un ataque de pánico y que no sabe que es un ataque de pánico, llega a la guardia. ¿Y el médico qué hace? Bueno, toma un ansiolítico y anda a tu casa. Tal cual. Bajá los anda síntomas a terapia. Y no hinches por sí, todo el resto de la noche. Porque encima, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué suelen ocurrir los ataques de pánico con mayor intensidad durante la noche? Porque nuestras funciones cognitivas están agotadas, o sea, tu cuerpo no se puede defender frente a nada, entonces tu guardia, o sea, tu sistema de defensa físico está totalmente bajo y es donde empieza a aflorar toda esa angustia y todo ese malestar. Yo siempre recomiendo a la persona que tiene, paciente que viene con ataque de pánico, o sea, deja de querer controlar el ataque de pánico y permitite llorar. Porque una vez que vos llorás en ese momento y descargás toda esa angustia que vos tenés, te sentís mejor. Sí. O sea, más que tirarte hielo, meter las manos en agua fría y 10 millones de técnicas que te suelen dar. Llorá. Tal cual, o sea, tan simple como eso y algo que nos cuesta tanto como descargar la angustia, porque en realidad lo que está de fondo son grandes acumulaciones de angustia que uno lleva en su día a día y que muchas veces lo sobrepasan y no sabe cómo manejarlo. Entonces, claramente no te vas a volver loco, tampoco te vas a morir en sentido literal. La muerte es emocional. Tal cual. Incluso te sumo esto, ¿no? A el por qué se dan en la noche. Justamente porque nosotros no estamos estimulados. En el día a día solemos llenarnos de cosas, estamos con el celular de acá para allá. Y a la noche cuando uno se va a dormir se encuentra con sus propios pensamientos. Y eso es lo que abruma. Entonces está bueno como en el transcurso del día también permitirse un espacio para ver cómo cada uno se siente y para no llegar detonado a la noche. Entonces, como para redondear esta primer psicoverdad, lo importante es poder identificar cuándo tu ansiedad necesita ser abordada. Y en la segunda psicoverdad del día de hoy te vamos a contar qué hacer con esa ansiedad que se desnivela y que muchas veces no podés controlar. Lo que se pone en palabras se quita en angustia. Por eso cuando uno está atravesando una problemática con la ansiedad, es fundamental empezar a hablar. Por supuesto. Incluso generalmente cuando uno llega a terapia viene ansioso y angustiado, ¿no? Es como que lo único que nos mueve en realidad también es la angustia para llegar al tratamiento psicológico. Pero muchas veces, en muchos casos, uno no lo registra hasta que llega a este punto de ansiedad, porque ¿qué hace? Todo el tiempo evita encontrarse con la angustia. Claro, tal cual. Y una forma clave como para poder contrarrestar nuestra ansiedad es conectarnos con el placer. Pero con el placer, no con el goce. Porque el goce es una especie de disfrute que nos lleva a la destrucción. Si yo, por ejemplo, estoy en medio de una crisis de ansiedad y me pido 3 pizzas y me las como de una, obviamente, y vos me vas a decir, sí, pero pará, yo en el momento que me estoy clavando las 3 pizzas, te juro que mi ansiedad está bajando. Sí, pero también te estás autodestruyendo. Entonces, claro, eso no va a bajar tus niveles de ansiedad, sino lo que va a hacer es traerte una especie de goce, porque lo que estás haciendo es autoflagelarte. Es que en realidad alimenta incluso la ansiedad. Esto que vos traes del goce
es importante trabajarlo y también por ahí aclararlo un poco, porque la gente piensa que cuando hablamos de goce hablamos de lo que es el placer, pero es totalmente distinto, porque tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? Es como, bueno, disfruto un poco de este malestar, es la posición gozosa. Tal cual, yo tenía un paciente que vivía siempre hiper ansioso, mal, o sea, todas las situaciones de su vida le causaban un estrés desnivelado. Y él me decía, no, bueno, pero yo empieza el jueves y arranco con la electrónica full, me la pongo en la pera y hasta el lunes no registro nada. Hasta el lunes que está lleno de ansiedad. Y que explota por todos lados y encima con una depresión claro. de todo lo que te trae aparejado el consumo de todo ese tipo de estupefacientes, ¿no? Uh-huh. Pero eran sus técnicas extremadamente autodestructivas de gestionar para poder gestionar su ansiedad. Entonces, por eso aclaro que es muy importante poder diferenciar el placer en contraposición con el goce, porque el goce siempre está asociado y ligado a la autodestrucción. Cuando hablamos de conectar con el placer, estamos hablando de conectar con cosas que realmente nos hacen bien. No sé, ponerte una música que te hace bien, ir a entrenar. En realidad es conectar con el presente. Tal cual. Porque la ansiedad todo el tiempo nos lleva hacia el futuro, hacia más allá. Entonces, cuando uno se siente ansioso, ¿qué tiene que hacer? Y volver al presente. Es, bueno, quizás un ejercicio puede ser ese, describir el lugar en el que estoy, lo que estoy viendo, como poder bajarse a la realidad. Porque el que está en el futuro no está en la realidad. Y la típica es, bueno, no, pero a mí no me gusta nada. Yo tengo un paciente que me dice, no, pero escúchame, yo si no salgo de joda, no me gusta nada. ¿Vos lo probaste? Claro. O sea, ¿probaste hacerte un mate e irte a caminar por el río un domingo a la tarde? Porque vos me estás diciendo que no te gusta nada cuando nunca te pusiste a prueba en ese aspecto, ni sabes cómo vas a vivir esa situación. Entonces, entrar en esta vorágine de no me gusta nada o no me baja nada la ansiedad. Bueno, pero ahí también te das cuenta que es puro goce. Tal cual, y es cerrarte, a aferrarte a lo que hasta el momento te viene generando esa falsa sensación de control de tu estado. Claro. Entonces, principalmente conectarnos con nuestro placer nos va a permitir generar un dominio totalmente distinto de nuestra ansiedad, porque lo único que puede contrarrestar nuestra ansiedad es el placer. Uh-huh. Y por otro lado, también importantísimo elaborar una estrategia, o sea, empezar a accionar. Yo cuando me siento ansioso, porque yo tengo toda la info en la cabeza, ¿viste? O sea, todas las preocupaciones están en un plano mental, entonces necesito empezar a elaborar una estrategia de abordaje. Por ejemplo, tengo un paciente también que es, o sea, tiene un estado bastante crónico, por decirlo de alguna manera, de ansiedad, y más que nada por su historia, una persona quizá bastante sobreprotegida, que aprendió siempre a accionar a través de un otro y con la seguridad de un otro. Entonces, obviamente, a la hora de salir al mundo y empezar a explorarlo por sí mismo, se desestabiliza constantemente. Obvio. ¿Qué pasa? Empezó a gestionar su espacio de trabajo con un emprendimiento que para mí es fantástico y la va a repegar, pero ¿dónde está su mayor limitación? En el enfrentamiento de que obviamente trae aparejado todas situaciones nuevas. Entonces, él tiene que hablar con un cliente y tiene todos los recursos por demás de lo normal para hacer ese emprendimiento, pero le genera un estado ansioso tan alto que siempre piensa en evitar. Entonces, fuimos planificando. Bueno, a ver, da un primer paso, o sea, habla con el cliente, permitite hablar con el cliente y pensar en cómo vas a abordar previamente ese trabajo. Entonces le manda, paso a paso todas las cosas al cliente que va a hacer. Pero bueno, de esa manera, quizá, obviamente, a medida que pase el tiempo, él va a ser mucho más operativo y todos esos pasos previos se va a dar cuenta que no le son tan funcionales,
pero es la manera que encuentra hoy de sentirse un poco más seguro para accionar. Y está genial. Es que en realidad justamente para poder accionar es fundamental que uno pueda tener una rutina ordenada, un orden, un registro, ¿no? Como ir pasito a pasito, porque eso también de alguna manera previene el nivel de ansiedad. Porque si vos decís, bueno, yo organizo mi día, me levanto a las 8 de la mañana, desayuno, me baño y arranco, no sé, con menganito a trabajar, bueno, es como que ya tenés un orden, ni siquiera lo tenés que pensar, porque justamente lo que genera ansiedad es de tener que pensar el paso a paso. Y ahí te quedás. Bueno, listo, me quedé en el pensamiento. Bueno, se me pasó la hora, son las 9 de la noche, ya está. Mañana será. Y, a ver, hay algo a considerar también, que todos, digamos, todas estas recomendaciones que nosotros estamos dando no sustituyen el espacio de abordaje en terapia. Porque si hay algo que vos estás evadiendo, es enfrentarte a tu propia realidad interna. Y tu realidad interna se te va a presentar constantemente de una u otra forma hasta que hagas algo con eso. O sea, vos podés salir a caminar, a correr, conectarte constantemente con el placer, pero si no podés conectarte con con lo que te está generando un malestar, nunca lo vas a revertir. Tal cual. Y creo que también a veces por ahí sigue siendo un poco el tabú acompañar los trastornos de ansiedad con un tratamiento farmacológico, pero la realidad es que es fundamental porque hay niveles hormonales y en cuanto a lo cerebral que está desnivelado, entonces hay que trabajarlo a veces con un tratamiento farmacológico y eso no quiere decir que uno está loco ni nada por el estilo, muchas veces suelen ser tratamientos cortos, entonces en cuanto a eso, si vos por ejemplo estás haciendo terapia y te recomiendan hacer una interconsulta con un psiquiatra, hacela, porque en realidad muchas veces también el primer paso es hacer unos análisis de sangre y ahí queda, no necesariamente iniciás, ¿no? Sí, tal cual, y aparte hay una realidad, o sea, cuando la ansiedad está, pero demasiado desnivelada en la vida de una persona y estás inoperante, porque ese es el punto en donde ya no, es un punto de no retorno sin un trabajo. O sea, cuando ya llegaste a ese punto, llegaste al pico, o sea, estás paralizado. Es como si estuvieses atado de pies y manos. Entonces, vos le decís al paciente, bueno, vamos a empezar a enfrentar paulatinamente ciertas situaciones para que vos te puedas, para que puedas ir dosificando lo que te pasa en esas situaciones. Pero el paciente está inoperante porque se brota, se angustia, se sobrepasa. Obviamente que ahí hay que acudir sí o sí a un tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Para que baje un poquito el nivel de angustia, no para que la persona esté planchada, porque justamente lo que se trata es de revertir ese estado que tiene de inactividad la persona. Entonces, mirá si lo vas a ir a planchar y dejarlo medio tonto con una medicación. Claro, para que siga en la misma, que no pueda hacer nada. Claro, no tiene sentido. Que esté anestesiado y listo. Bajo ningún punto de vista. Tampoco se trata de volver a una persona dependiente de una medicación constante. No, por supuesto. Por eso, siempre tiene que ser un tratamiento en conjunto. Psicólogo, psiquiatra, sí o sí, no hay un plan B para eso. Tal cual. Y creo que también es fundamental que cada uno pueda registrar qué es lo que le genera ansiedad para así poder trabajarlo, porque si no, es como que siempre queda ahí en el fondo, ¿no? El poder permitirnos también encontrarnos con la angustia y entender que a cada uno nos va a servir algo distinto, porque yo tengo ansiedad, Belu tiene ansiedad, no necesariamente a las dos nos va a servir lo mismo. Entonces es como también volver un poco y a la subjetividad, ¿no? A qué es lo que le sirve a cada uno para así poder trabajarlo, porque también no a todos nos afecta lo mismo. Y algo muy común es creer que cuando bajan los síntomas yo ya estoy recuperado. Sí. O sea, ya no siento palpitaciones, no siento ansiedad, entonces no, ya está, mi ansiedad está resuelta. Y en realidad no, ahí estás en el mejor momento para empezar a trabajar en profundidad, porque si a vos el paciente viene constantemente todas las sesiones hiperangustiado, obviamente que no vas a poder profundizar nada más que sacarle esos niveles de angustia que trae en el momento. O sea, no hay ahí un trabajo hecho. Tal cual. No resolviste nada. No, así que cuando se sientan bien, no abandonen la terapia porque no es ese el momento. No, claro que no, hay que seguir. Así que bueno, como recomendación principal para poder gestionar la ansiedad es hacer terapia.
Por supuesto. Claramente uno no tiene que evadir ese espacio porque es algo que realmente ayuda mucho y hay un antes y un después cuando te atreves a hacer algo con tu malestar. Vos sabés que hace poco también atendí a un paciente, también con un trastorno de ansiedad muy alto, y no se animaba a venir. Y vino por primera vez y cuando se va me dice, está buena la terapia. Sí, está buena la terapia, chicos, hagan terapia. Tal cual. Así que esperamos que estas 2 psicoverdades les sirvan y dejamos un test también en el link de abajo para que se puedan autoevaluar. Bueno, somos Belu y Belu hablando psicoverdades. Chiquitín y arrancamos. De última lloramos todos. Confiamos. Un lujo.